Sitúense en el Madrid de finales de los años 20, en un lugar muy concreto, en el Hotel Ritz. Había sido construido por orden del rey Alfonso XIII, que quiso darle a la capital un hotel de lujo y de renombre por donde debía pasar toda persona distinguida de la época. En ese entorno se desarrolla esta novela que tenemos hoy con nosotros, Los lunes en el Ritz, la última obra de la escritora Nerea Riesco. Muy buenos días, Nerea. Hola, buenos días. Los lunes en el Ritz, el libro acaba de ver la luz, se ha publicado ahora en marzo. ¿Estás satisfecha con el resultado? Pues ciertamente sí, porque tenía muchas ganas de escribir sobre esa época, sobre la Segunda República. Es una época que, por lo menos en la educación, tanto en la mía como en la gente que se acerca ahora a las presentaciones, parece que es una época un poquito olvidada, que no hemos estudiado demasiado, y tenía mucha intriga por documentarme sobre la época. Entonces, el resultado al final, ver el libro, ver la reacción de la gente, me gusta mucho. Vamos a situar a los espectadores. Es una historia de amor y de amistad, pero como decías, la época es muy importante, también el hotel, que se convierte prácticamente en otro personaje de la novela. ¿Qué te llevó a pensar en esa época? ¿Por qué elegiste esa particularmente? Pues justo antes, siempre tenemos muchas novelas que hablan de la guerra civil y uno se pregunta qué motivaciones puede tener un pueblo para querer enfrentarse entre él, ¿no? A los hermanos. De pronto echabas la vista atrás y te encontrabas con un montón de situaciones que te hacen como daño y que además siguen afectándonos en la actualidad. Parece que sigue habiendo esa división de dos Españas. Siempre hay algún buen momento para lanzar a la cara algún reproche de aquel momento, y dije, bueno, quiero ir más atrás, quiero recuperar el previo, justo los años anteriores a que sucediera aquello, ¿no? Y es una radiografía de la sociedad, porque no solamente es el entorno histórico en el que se desarrolla la trama, sino también cómo era la sociedad de la España de finales de los años 20, de principios del siglo pasado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa sociedad? Porque hay muchas inquietudes, como tú estabas diciendo y como hemos comentado antes de comenzar la entrevista, que se repiten, ¿no? La preocupación por Cataluña, la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad, la figura de la corona en ese momento de nuestra historia y también ahora. Pues es que muchas veces, cuando estaba en el proceso de documentación, veía cosas que se repetían y que no hemos superado todavía. Antes comentábamos que hay imágenes que yo pongo en las presentaciones de Los lunes en el Ritz que parecen sacadas de las noticias de ayer, ¿no? Te puedes encontrar, pues eso, que se hace una encuesta en una revista preguntándose si es necesario ponerle letra al himno nacional, o encontrar pues esas imágenes en las que hay una huelga general en Barcelona con las cargas policiales, y son imágenes que podríamos ver de la prensa de ayer y que, sin embargo, bueno, pues estaban también publicándose a comienzos del siglo XX, ¿no? Háblame de Martina, del personaje principal de la novela. Es una mujer, una chica que acaba de ser mayor de edad, pintora, artista, con inquietudes, pero también valiente, ¿no? Y rebelde ante algunas cosas que le quiere imponer su padre. Es que fíjate que Martina es un poquito, yo lo llamo personajes puzzle, que son esos personajes que al final se han conformado con otros que son muy parecidos, ¿no? Y Martina es el reflejo de una pintora española, de Deli Tejero, que luego tuvo que irse a París, ¿no? Estas mujeres de aquella época, las mujeres en la Segunda República, cuando yo empecé a hacerme una idea de la novela y tenía muy claro que quería que un grupo de mujeres fueran las protagonistas de la novela, yo pensaba que iban a ser, bueno, pues unas mujeres que reivindicaban sus derechos, que iban a intentar votar y luchar por estar en el Congreso, y de pronto nos encontramos, o me encuentro con que las mujeres, al muy poco tiempo de comenzar la novela, porque la novela comienza en 1929, ya podían votar, había ley del divorcio, las mujeres estaban en las universidades, las mujeres pilotaban aviones, las mujeres estaban en el Congreso, en fin, había un montón de circunstancias que, al echar la mirada atrás, dices, bueno, después hubo un retroceso. Pocos años después, sí, cambió mucho, ¿verdad? Cambió mucho. Y esas mujeres, no dejo de pensar que dónde acabaron, ¿no? Esas mujeres licenciadas en medicina, esas mujeres que pilotaban aviones y que a lo mejor se fueron a otro país, todo ese grupo de personas que tocaron, que rozaron esa modernidad y que de pronto
se quedó atrás, ¿no? Completamente. Y dentro de ese personaje puzzle que es Martina, como bien comentabas, también está la influencia de su madre, ¿no? Y la influencia de algunas amigas que tiene. Algunas amigas que además son muy particulares porque también ellas son un poco personajes puzzle. Una de ellas, Piluca, es una actriz que dejó todo ese brillo, el glamour de las luces por casarse y ahora se siente muy frustrada. Yo creo que es un personaje con el que muchos nos podemos sentir identificados porque es esas personas que han renunciado a cosas y que de repente se encuentran en la mitad de su vida y dicen querría haber hecho otra cosa, seguir otro camino. También hay otro personaje que es una mujer un poco excéntrica de la alta sociedad que echa cartas y que ve a los muertos y demás y que es capaz de comunicarse con el más allá y que en aquella época pues era muy chic, ¿no? Tener como a una pitonisa de cabecera en la alta sociedad. Como bien dices, la madre de Martina, que es una mujer albina que le gusta ver las estrellas, en fin, es una especie de grupo de mujeres que es un poquito particular y es tan particular que al final deciden saltarse todas las normas de la legalidad para intentar ayudar a todos esos que se quedan fuera del Hotel Ritz y que están al otro lado de esa puerta giratoria del hotel y que están pasando hambre, que están pasando frío, que están pasando necesidades en el Madrid de la época, ¿no? Y también hay una historia de amor con un joven actor que triunfa en Hollywood, pero el padre de Martina, que es el director del Hotel Ritz, no aprueba esa relación. Es que curiosamente el Hotel Ritz, una de las primeras normas que tenía era que no se podían hospedar dentro del hotel ni toreros, ni artistas, ni cantantes, porque al parecer, bueno, pues eso... desprestigiaba. Sí, era como... la excusa era que no podía... que estas personas siempre llevaban a un grupo de gente aclamándoles detrás y molestaban a otras personas que estaban en el hotel, y entonces era un poco como una manera de justificar que estas personas que se dedicaban a estas profesiones no podían entrar, con lo cual imagínate el director del hotel, el padre de Martina, si no quiere que los artistas entren en el hotel, de repente cuando se da cuenta de que su hija se ha enamorado de un actor español en Hollywood, que además es otra de las cosas características que me sorprendió mucho de la época, y es que, bueno, siempre que hablamos de Penélope Cruz, siempre alguien nos dice, bueno, pero antes que Penélope triunfó Sara Montiel en Hollywood, ¿no? Bueno, pues antes que Sara Montiel en Hollywood había un grupo de españoles que triunfaba porque se grababan las llamadas talkies, que eran películas que eran las versiones de las películas españolas en América, o sea, las películas americanas tenían sus versiones en español y había actores allí triunfando. Qué interesante. ¿Se podría llevar al cine Los lunes en el Ritz? Nerea, ¿te gustaría? Pues a mí siempre me ha gustado. Una novela anterior mía, Ars Mágica, estuvo a punto de llevarse al cine y la verdad es que me hubiera hecho mucha ilusión, y además incluso el hecho de intentar participar en el guión también me gustaría. Pero bueno, eso siempre queda ahí en la imagen de las personas que se dedican a eso, ¿no? A llevar al cine cosas, libros. Bueno, pues a ver si hay suerte y también se lleva al cine. Aquí lo tenemos, Los lunes en el Ritz, de Nerea Riesco, una novela que no va a dejar indiferente a nadie. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Enhorabuena por el libro y suerte. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.